Ok. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. Realmente quiero que tengan claro que pueden preguntar en cualquier momento. El tema va a ir de tal manera que va a parecer que estemos mezclando diferentes temas. Por eso es que quiero que se sientan en libertad de preguntar. Sin embargo, hay tres momentos específicos en los que yo quiero la participación de ustedes, que sean ustedes los que aporten al desarrollo del mensaje que queremos nosotros dar respecto a la sostenibilidad en la que creemos que debe desarrollarse en el ámbito empresarial. Así que este espacio es para ustedes, este espacio es para servirles a ustedes, para resolver sus inquietudes. Así que hagan uso de él como mejor lo consideren. Creo que empezamos, ¿cierto, Alejandra? Sí, señora, sí, empecemos. Ok. Bueno, este es nuestro primer momento en el que quiero su participación. Quisiera escuchar, aunque sea unas 5 personas de ustedes, para que me comenten qué piensan. ¿La sostenibilidad es algo que debe ser voluntario o es necesario? Necesario quiero decir algo que pudiera tener, pero pues que no voy a morir sin ello, o es algo que es imperativo. Por favor, participen y denme su opinión. Ujú. Bueno, pues algunas, Quisiera escuchar al menos 5 personas. Los demás, si quieren comentarme por el chat, estoy también aquí atenta revisándolo. sí, señora. Entonces le voy a dar la palabra a algunas personas que tienen la mano levantada, a otras están escribiendo, algunos escribieron necesaria, imperativa, entonces voy a darle la palabra a Marly Mesa Acuña. Sí, Marly. ¿Aló? ¿Hola? Pues yo creo que la sostenibilidad Hola. es necesaria, que actualmente, pues como el mundo, es una necesidad que no debemos dejar por, o sea, hacernos los ciegos ante lo que está sucediendo. ¿Y a qué te Integrar. refieres con lo que está sucediendo? Pues claramente el impacto ambiental de las grandes industrias y la poca atención que le están dando a los efectos negativos que todo este tipo de cosas que estas personas hacen, pues está teniendo en el medio ambiente. Ok, Ujú. gracias. Muchas gracias, Marly. Le voy a dar también la palabra a Luis Carlos Río Frío. Buenas noches, Luis Carlos. Hola, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Gracias. Pues mira, yo pienso que el tema es bien imperativo en las industrias. La sostenibilidad ambiental es se convierte en un aliciente inclusive para los negocios y la búsqueda de oportunidades en las empresas. En la medida en que las empresas sean más eficientes en el uso de los recursos, en la medida en que se haga una mejor gestión de la energía, una mejor gestión del agua, pues estamos ahorrando recursos para el día de mañana, y estamos ganando tiempo, de manera que el desarrollo de la tecnología y el tema de conciencia social y ambiental nos permita hacer de pronto mejor uso y tener mejores beneficios con menos uso del recurso natural. Entonces me parece que el tema es imperativo empezar a trabajar allí. Y lo que yo he visto es que en las compañías, las empresas realmente tienen deseo de participar en el tema de sostenibilidad, de hacer inversiones, no solamente por la rentabilidad que estas tienen, sino también por darle una mano al planeta y devolverle algo de lo que estamos tomando daño. Ujú. Muchas gracias. Voy a darle la palabra entonces ahora a Isabel Cristina Echeverri. Buenas noches, Isabel. Hola, Isabel, ¿me escuchan? Aló. Bueno, de pronto está. Entonces, a Mabel Prada. Mabel, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola, Mabel. De pronto también está. Recuerden que deben activar el micrófono en la casillita verde donde está el micrófono dibujado en blanco.
Sí, sí, yo misma les doy el sonido. A Damaris Rivero, buenas noches. Buenas noches. Ujú. Yo pienso que la sostenibilidad es un tema imperativo, ya que cuando hablamos de sostenibilidad no estamos tocando solamente el tema ambiental, sino el tema social y económico en las empresas. Entonces, se convierte en algo imperativo, ya que sin sostenibilidad existiría la posibilidad de que desaparezca no solamente la naturaleza, sino también la parte económica y social. Muchas gracias, Damaris. Pues ingeniera, varias personas han escrito también, muchos. No sé si quiere que lea algunas otras dos respuestas y continuamos. Quisiera saber si alguien me dice que puede ser algo voluntario. A ver, imperativo, es transversal, pues primero debe ser voluntaria, luego debe ser regulado, por lo que se debe volver imperativa y al final si se convierte en una necesidad, pues ya se generó una conciencia. Es imperativo, dado que el sistema económico tradicionalmente ha sido un depredador de los recursos naturales y no se tiene en cuenta el ciclo de vida del producto, se deben implementar el valor ambiental de los recursos en la economía tradicional para acercar el valor de los recursos a su verdadero valor ambiental y no solamente su valor económico por ser un bien utilitario. Para mí es necesaria, otra respuesta es necesaria porque es una necesidad del hombre en tener un cuidado del medio ambiente a la hora de la forma como se dará en función de muchos factores en donde se tendrá como primera opción hacerlo de forma voluntaria y como es lógico que da la posibilidad de que no se tenga el compromiso. Necesaria, imperativa. Para mí es imposible que sea voluntaria. Necesaria, sí, no, nadie respondió que es voluntaria. Ok, listo, muy interesante, muchísimas gracias. Muy interesante saber lo que estamos pensando todos, porque de una manera u otra tenemos claro que realmente debemos prestarle atención al tema. Y como nos compartía Maris Rivera, realmente es un tema de vida o muerte de nosotros los humanos, de los seres vivos en nuestra naturaleza, flora y fauna, y obviamente de nuestra economía. Continuemos. Quiero que nos abstraigamos un momento del ámbito empresarial y pensemos en unas preguntas bastante simples. Tenemos aquí un mapa del mundo, estamos ubicados en cualquier lugar, nosotros estamos en Colombia, tenemos una serie de países aquí al frente. ¿Quién soy yo? No la pregunta retórica que tenemos en nuestra cultura para desafiar a la autoridad. ¿Quién soy yo como persona? ¿O quién soy yo el que está buscando sostenibilidad? ¿Soy acaso Estados Unidos? ¿Soy acaso un profesional que busca desarrollar su carrera? Quiero que tengamos claro cuál es mi punto referente al definir a la persona de interés o a la entidad de interés que yo quiero asegurar que sea sostenible. Después de esto, es pensar qué quiero lograr. Y la última pregunta es, ¿cómo lo quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? Si nos damos cuenta en estas preguntas, estamos asumiendo esta reflexión de manera personal y cuando nos metemos con lo personal, empezamos a tener en cuenta nuestros principios, nuestros valores. ¿Quién soy yo como persona y qué valor tengo yo como persona? Lo que yo voy a lograr, ¿lo voy a lograr pasando por encima de los demás? ¿O lo voy a lograr teniendo en consideración a los demás? Esto es parte de lo que quiero que tengamos de fondo en mente mientras vamos avanzando en el tema. Parados en el resto del mundo, quiero contarles una historia. Quiero contarles la historia de Groenlandia. Groenlandia es una isla, así como la ven, blanca.
No sé a quién le interesaría irse a vivir a Groenlandia, donde pasan más de la mitad del año a oscuras, porque no tienen luz del sol. Prácticamente todo el mes de invierno no ven la luz del sol nunca. Es una tierra realmente inhóspita, deshabitada, muy disponible. Los vientos son helados, las temperaturas son muy bajas. El ecosistema es muy pobre. En la historia nos cuentan que si mucho hay 5 especies animales y vegetales de las cuales ellos pudieran suplirse para tener alimentos y tener materias primas para poder ser productivos. Nos dice que el 84% de su territorio está cubierto con hielo. La temperatura más alta que ellos logran en un verano muy caliente es 7 grados centígrados. Poco más o menos una Bogotá muy helada en una madrugada de enero, de Año Nuevo. En verano pueden llegar a tener eventualmente, con mucha suerte, 10 grados centígrados. Ese es el territorio en el que vamos a ubicar a estas poblaciones. Los vikingos, hombres muy fuertes, muy guerreros, muy valientes, llegaron en el año 982 después de Cristo. Llegaron, se ubicaron en esta tierra, intentaron colonizarla. Ellos eran hombres muy astutos, sabían evadir las leyes, creyeron que podían evadir incluso las leyes de la naturaleza y pretendieron establecer su ciudad ahí. Sin embargo, ellos llegaron a Groenlandia huyendo de Islandia, de esta pequeña isla que vemos por acá, de esta pequeña isla que vemos acá. Llegaron huyendo, realmente los echaron de la isla porque habían asesinado a algunas personas. Así que realmente no iban hacia Groenlandia con un propósito claro, simplemente estaban retirándose de Islandia donde ya no podían vivir. Estaban aferrados a sus convicciones de vivir como querían, de vivir bajo sus propias leyes, bajo sus propias normas, sin someterse a ningún tipo de sistema, a ningún tipo de sociedad. Ellos lograron vivir en Groenlandia desde el 982 hasta principios del siglo XV. ¿Qué sucedió en este tiempo? La temperatura en Groenlandia no era tan fría como lo es incluso hoy en día. La historia cuenta que la temperatura era más bien cálida, así que llegaron en un buen tiempo, lograron tener algunos cultivos, criar algunos animales. Sin embargo, para el siglo XIV y XV se presentó una mini era del hielo y pues ellos no son personas de permanecer y luchar, simplemente no se someten a eso y se fueron de Groenlandia nuevamente. Ay, se me perdió cómo llegó a mi presentación. Señora, desactive las herramientas de dibujo, eso, deje la flechita y ahí sí pase la normal. Ok, gracias. Tenemos otra población, los Inuit. Ellos eran esquimales canadienses. Durante generaciones habían sido esquimales en Canadá y en el año 1200 vinieron a Groenlandia. Hoy los podríamos ver como unos indígenas salvajes, demasiado sometidos a su entorno, como gente de poca clase. Sin embargo, hoy en día son los pobladores de Groenlandia. Más adelante les contaré otros detalles de esta población. Finalmente tenemos los noruegos, que desde siempre han sido una monarquía y efectivamente llegaron a Groenlandia como una monarquía continental de un país europeo, con costumbres bastante arraigadas. Eran una sociedad muy comunitaria de vivir muy sujetos los unos a los otros, con unas jerarquías muy claras, donde había jefes, había un obispo, había un reinado
al que se le debían ciertos privilegios. Era una sociedad muy conservadora, muy sujeta a las normas de su religión católica y a su tradición continental. Se alimentaban de carne, se alimentaban de vaca y de ovejas. Eran poco agricultores en realidad. Y ellos pretendieron mantener su mismo estilo de vida. Su negociación con la Noruega continental, su proceso de comercio con la Noruega continental, se mantuvo a base de materiales, de productos lujosos, elementos de decoración, vestuarios conforme a la moda que se vivía en su momento. Ellos se declaraban muy europeos y querían mantener de manera obstinada sus costumbres. En un ambiente tan inhóspito, donde las vacas no pueden vivir porque no se dan los pastos en abundancia, ellos se empeñaban en mantener las vacas porque eran un símbolo de poder económico. Así que se empeñaron obstinadamente y se impusieron unos trabajos muy dispendiosos, que realmente no eran productivos para su economía ni para mejorar la calidad de vida que ellos estaban teniendo en las condiciones reales que les ofrecía Groenlandia. Ellos tuvieron oportunidad de interactuar con los inuits, pero desde el principio los vieron como se los describí, unos indios que cariñosamente ellos llamaron desgraciados, los llamaron muy salvajes. Así que de entrada los noruegos no pudieron, no fueron amigables para poder aprender por qué los inuits lograban obtener otro resultado a pesar de vivir exactamente en la misma tierra, bajo las mismas condiciones. Algo que quiero resaltar es que en esta historia nos dicen que los noruegos eran más europeos que los europeos y por lo tanto romper esa barrera cultural les hizo completamente imposible asumir ciertos cambios a su estilo de vida que les permitieran sobrevivir. Voy a hablar de los inuits antes de mostrarles algunas conclusiones de esta historia. Los inuits valoraron la historia de sus ancestros. Existieron otras poblaciones esquimales de Canadá, provenientes de Canadá, y ellos capitalizaron todo el conocimiento, así que las herramientas que sus ancestros habían desarrollado, ellos las adoptaron y las perfeccionaron para poder sacar provecho en esta tierra inhóspita. Diseñaron sus propios utensilios de acuerdo con ese entorno real en el que estaban viviendo en Groenlandia. Desarrollaron su propio conocimiento, cómo se comportan los vientos, cómo evoluciona la temperatura, dónde están las tierras cultivables, qué es lo que sí se puede cultivar, en qué condiciones sí se puede cultivar en esa tierra. A pesar de haber sido denominados desgraciados por los noruegos, ellos siguieron concentrados en su labor de apropiarse del territorio. Incluso tuvieron batallas, guerras con los noruegos, y ellos mismos estaban siempre dispuestos a aprender incluso de sus enemigos. Así que sus enemigos noruegos tenían herramientas muy sofisticadas que traían de la Noruega continental. Y los inuits hicieron uso de estas herramientas, aprendieron cómo fabricarlas, aprendieron cómo usarlas y cómo ponerlas a su servicio para poder ser personas más productivas en las mismas condiciones inhóspitas en las que desaparecieron los vikingos y en la que también desaparecieron los noruegos continentales. De esta historia nos queda como lección que realmente no dependemos, el éxito de nuestra supervivencia no depende del entorno en el que estemos. Realmente depende de la manera como afrontamos los cambios, el criterio que tenemos para afrontar esos cambios. Podemos enfrentar muchas cosas que están fuera de nuestro control, como le pasó a los inuits. Cambio climático, alteración de la demanda del marfil. El marfil era uno de los principales productos de comercialización con los que podía negociar Groenlandia con los países continentales. Y la llegada de los inuits.
pero los noruegos no supieron afrontar esos cambios. Esos cambios dependían de ellos y de sus decisiones. Y por último, en su cultura de grandes privilegios, de saber que ellos tenían acceso a la mejor alimentación, aunque fuera escasa, que tenían acceso a productos lujosos, a joyas, a vestuario de última moda, al final de la historia también les quedó garantizado un privilegio, y fue el privilegio de ser los últimos en morir de hambre y desaparecer de la isla. Con esto, lo que los quiero llevar es a entender que tenemos que tener claras varias cosas. El entorno en el que nos estamos desarrollando, tenemos que conocerlo muy bien y tenemos que aceptarlo muy bien. Y nosotros, como empresa, como persona, como país, debemos adaptarnos a él para poder hacerlo productivo. Y saber que en la medida en que podamos adaptarnos y estemos dispuestos a aprender y a generar cambios en la manera como hacemos las cosas y en las cosas que hacemos, muy seguramente podremos asegurar la supervivencia. Hoy en día, si comparamos Colombia y Groenlandia, podemos ver que el Producto Interno Bruto per cápita en Groenlandia es de $22.500. El de los colombianos es de $7.800. Reflexionemos sobre esto un momento. Tenemos Groenlandia, un país inmenso cuyo territorio está 84% bajo el hielo, donde claramente no puedes producir mayor cosa. Y tenemos una Colombia verde y rica conforme nosotros conocemos. ¿Qué estamos haciendo para asegurar que nuestro país no solo sea sostenible, sino que sea próspero? ¿Qué estamos haciendo en nuestros hábitos para que nuestra vida personal no solo sea sostenible, sino que sea próspera? Y del mismo modo, concebimos nuestras empresas. Les quiero preguntar algo. Nuevamente quiero que participen. ¿Colombia es un país sostenible? Vamos a ver. Respuesta. ¿Quién me cuenta? Acá dicen sí, no, por supuesto que sí, sí. Quienes me dicen que sí, ¿por qué Colombia sí es un país sostenible? Aún no. A ver, le voy a dar la palabra a Claudia Lorena. No, ya bajó así, Claudia Lorena García. Y buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Claudia, buenas noches. Bueno, yo creo que en Colombia nosotros no somos sostenibles porque nosotros extraemos todas nuestras riquezas naturales sin tener como una consideración hacia la naturaleza. Y como lo hemos visto, nuestro crecimiento económico aún así no es tan sobresaliente como en otros países. Entonces yo creo que nosotros no somos sostenibles. Ok. Alguien que me está diciendo que sí, que me cuente por qué cree que sí somos sostenibles. Es Daniel Hernández y él dice, porque tiene todos los recursos naturales, sociales y económicos, pero como todos los países de Latinoamérica, estamos sobreexplotados por los países ricos. No, porque su economía depende de la exportación de recursos no renovables y se explotan cada vez más este tipo de fuentes, responde Carlos Aristizábal. Actualmente no lo es porque no sabemos aprovechar y explotar nuestros recursos, simplemente pensamos en sacar provecho de ellos sin pensar en los daños que causamos, dice Juan Carlos Araque. Alguien más dice que sí, Johan Sebastián Vanegas. Sí es sostenible por sus grandes recursos que se tiene, pero con un mal uso. Dice Jonathan Pulgarín, Colombia sí es un país en vías de un desarrollo sostenible. Ya tenemos definidos un marco general de cambio climático en Colombia. Edison Calberto Jiménez también dice que sí, que tiene todos los recursos y condiciones para que sus habitantes tengan un nivel de vida muy bueno. El problema es que no sabemos lo que tenemos y cómo lo debemos aprovechar de manera sostenible. Okay. Dice Jacqueline Quintero, porque mantenemos sistemas biológicos diversos a pesar de la mala explotación, en definitiva sí lo es. Rodrigo Huitrago, no, la forma en que
consumimos nuestros recursos no asegura que sean disponibles para próximas generaciones. Sandra Milena Pico, tiene todas las condiciones para ser sostenible, pero lamentablemente no sabemos usar nuestros recursos y nuestra biodiversidad. Giselle Natalia, sí sería sostenible ya que tiene los recursos para ello. El problema radica en que aún no estamos preparados o no sabemos cómo llegar a este punto. Ok. La misma pregunta nos aplica para Bogotá y obviamente para nuestras empresas. Esta caricatura es un poco el reflejo de lo que quiero que reflexionemos. Algunos de ustedes nos decía, pues percibo que en conclusión lo que decimos es que sí somos sostenibles por naturaleza, porque nuestra naturaleza es muy abundante. Sin embargo, quiero recordarles que desde hace 5 años, 6 años, estamos sufriendo de unos cambios climáticos bastante extremos. En el 2010 tuvimos un país totalmente inundado, en una crisis humanitaria difícil debido a estas inundaciones. Hace un par de años empezamos a tener unos episodios de sequía que nunca habíamos tenido en nuestra historia. Hasta hoy es cierto, hemos tenido una naturaleza demasiado abundante, pero debemos empezar a tomar conciencia que estamos agotando esa capacidad que tiene la naturaleza de permitirnos creer que somos sostenibles. Esta caricatura nos muestra muchos carros emitiendo, y somos muchos carros, somos muchos ciudadanos, empresas privadas, personas naturales, que estamos consumiendo de esos recursos naturales y empiezan a ser escasos. Y todavía no hemos tomado clara conciencia de esa escasez de recursos. Y es lo que obviamente hace que sea imperativo hablar de sostenibilidad y que entendamos realmente cómo debemos llegar allá. Claramente la conclusión de todos es que sí tenemos los medios, los recursos, incluso alguno de ustedes mencionaba que contamos con la legislación, es cierto, lo tenemos todo listo, lo que necesitamos es aprender a hacerlo y hacerlo bien. Y por eso estamos hoy acá. Siguiente pregunta. ¿Resulta fácil establecer una estrategia de sostenibilidad? ¿Ustedes qué opinan? Dice, empresarialmente estamos empezando a promover actividades ambientalmente sostenibles, pero falta más responsabilidad social y ambiental respecto al tema. Falta llevar al hecho la cultura del consumo sostenible, empezando desde cada uno de nuestros hogares. Daniel Hernández responde, no es fácil ya que requiere un cambio de conciencia y educación, pero debemos permear la cultura de la sostenibilidad a las empresas y lograr concientizar a toda la población para el cambio. Claro que sí, lo importante es el apoyo económico por parte del gobierno, dice Wilmer Gamboa. Sandra Milena Pico dice, sí es fácil establecerla, pero lo difícil es implementarla. Tenemos problemas de cultura y conciencia. Javier Quintero, no es fácil, pues se requieren cambios en todos los sentidos y nunca un cambio es fácil. Toda estrategia depende de los recursos económicos, por lo que es difícil. Además, la conciencia de la población es la principal dificultad, dice Carolina Espinosa. José Vicente Velasco, se necesita el compromiso de todos los sectores, principalmente debe haber voluntad política y educar a la población de lo limitados que son los recursos para conservarlos. Joan Sebastián Vanegas, sí, desde que exista la iniciativa de poder mantener más el mundo y poder darle más vida, pero primero requiere enseñanza desde casa y escuela para que en un futuro podamos todos ser personas ambientales. Mónica Muñoz, estrategias ya se han formulado, pero en la implementación se deben comprometer tanto empresas como entidades ambientales, sectores públicos y privados y la comunidad en general. Camila Albarracín, considero que no es fácil establecer una estrategia de sostenibilidad, ya que se necesita la concientización de la comunidad y deberán haber más estímulos por parte del gobierno.
Eso respondieron, ingeniera. Ok, muchísimas gracias. Yo quiero dejarles un par de preguntas en las cosas que me han comentado hasta ahora. Devolviéndonos a la historia de los inuits, los vikingos y los noruegos pretendieron hacer que el entorno se adaptara a ellos. De alguna manera ellos argumentaron que su desaparición, o hubieran podido argumentar que su desaparición era culpa de su entorno. Los inuits, por el contrario, asumieron su responsabilidad, o mejor dicho, asumieron su propia decisión de seguir existiendo en un territorio inhóspito. Y decidieron no solamente sobrevivir en un territorio inhóspito, decidieron llegar a ser una población altamente productiva, que hoy en día lo son. Es de los países más ricos del mundo, a pesar de esa belleza de recursos naturales con las que ellos cuentan. Con esto quiero decir, depende de nuestras decisiones lograr cierto nivel de sostenibilidad, lograr cierto nivel de productividad, lograr cierto nivel de prosperidad. Estamos hablando aquí de cosas muy personales. ¿Cómo asumo yo la responsabilidad? ¿Cómo tomo yo decisiones? Y es parte de lo que nosotros debemos empezar a tener en cuenta para definir estrategias de sostenibilidad reales. En el recorrido de esto vamos a ir viendo algunos ejemplos. Quisiera invitarlos a algunos, bueno, realmente a uno solo, que vaya pensando en lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante, para que al final construyamos con la información de alguno de ustedes un ejemplo, hagamos un ejercicio, que es con lo que yo voy a querer cerrar esta charla. Así que váyanlo pensando, va a ser bastante al final, así que pueden estar tranquilos sin mantener la manita levantada, pero sí quiero que alguno de ustedes se lleve el análisis y el ejercicio de cómo lograr establecer una estrategia de sostenibilidad que sea realmente efectiva, que realmente resuelva problemas reales, y entiéndanme la redundancia que lo hago a propósito, porque yo, al contrario de ustedes, pienso que una estrategia de sostenibilidad puede empezar con pocos recursos, puede empezar incluso aunque nadie me obligue, ni la ley, y aunque nadie me ayude, ni el gobierno. ¿Sí? Quiero mostrarles algunos resultados de un estudio que se hizo en Dinamarca sobre qué tan fácil es definir estrategias de sostenibilidad. Tengan en cuenta que este estudio se hizo analizando los reportes de responsabilidad corporativa que hacen las grandes empresas en el mundo, que son las que los publican en inglés y los divulgan ampliamente. Este grupo de investigación seleccionó 9.000 empresas, 9.000 reportes de sostenibilidad o reportes de responsabilidad corporativa, y hizo un análisis de qué tan efectivos son a la hora de entender los límites que tenemos, los límites reales que tenemos en el planeta. Y les cuento que los resultados para nuestra sociedad deberían ser alentadores, porque nos va a decir que no somos los únicos haciendo mal la tarea, que no somos los únicos a los que nos resulta difícil establecer estrategias de sostenibilidad efectivas. El estudio nos dice que solamente 31 empresas de 9.000 a nivel mundial, estoy hablando de las empresas más grandes, aquí mencionan empresas como Sony, Mitsubishi, Ricoh, los de las fotocopiadoras, justifican su decisión de cambio sobre el qué y el cómo producen en criterios de límites ecológicos. Estamos hablando de criterios de límites ecológicos, tener en cuenta cambio climático, emisiones de CO2, emisiones de óxidos de azufre, esta clase de parámetros, ¿sí? Solamente 31 de 9.000, no llegamos ni siquiera al 1% de las empresas que se han gastado cantidades inmensas de dinero en establecer estrategias de sostenibilidad, pero esto lo que nos dice es que ese dinero ha sido más o menos en vano, porque no ha dado unos resultados claros frente a la sostenibilidad de nuestro planeta.
probablemente han sido muy rentables para ellos como empresas, porque seguramente que han descubierto oportunidades de ahorro dentro de su proceso productivo, pero no son muy conscientes de su responsabilidad de su entorno. 96% de las compañías demuestran una mera concientización sobre lo que ellas mismas referencian como límites ecológicos, sin definirlos en realidad como la razón por la cual implementan o planean implementar cambios en sus actividades. Es decir, administrativamente deciden cambiar un proceso productivo porque hay una nueva tecnología, porque así genero menos residuos, por ciertas razones, pero normalmente en su análisis de la información no logran conectar ese cambio con su impacto sobre la naturaleza o sobre los límites ecológicos que pueden tener en su lugar de desarrollo de actividades. Solamente el 4% de las empresas analizadas utilizan activamente estos indicadores de los límites ecológicos, como les decía, emisiones de CO2, niveles de contaminación en agua o consumos de agua por unidad producida, en las comunicaciones a sus partes interesadas como argumentos que justifican los cambios en gobernanza y en la manera como desarrollan su negocio. Esto significa que realmente nuestras estrategias de sostenibilidad no están pensando más allá que el desarrollo económico de las empresas, todavía. Cosa que los que quieran explorarla pueden tener acceso a ella. Este estudio se llama "Si se reconoce la Tierra como un sistema finito en los reportes de sostenibilidad corporativa". Esto nos lleva a pensar que realmente es imperativo que hagamos las cosas de otra manera. Estas empresas de las que estamos hablando son empresas que no tienen ningún límite de presupuesto, que apoyo de sus gobiernos no les falta, porque muchas de ellas son incluso quienes orientan a sus gobiernos para que definan políticas. Así que ese mito que tenemos de necesitamos mucho dinero, necesitamos apoyo del gobierno, no nos va a garantizar ser efectivos a la hora de establecer una estrategia de sostenibilidad si no entendemos claramente cuál debe ser nuestro punto de partida. Me voy a devolver nuevamente en la historia de qué es que estamos hablando cuando nos referimos a sostenibilidad. Arranquemos desde 1798, cuando los economistas empezaron a relacionar el crecimiento de la población con la disponibilidad de recursos. Ya ellos empezaron a plantear teorías diciéndonos que la población estaba limitada por esa disponibilidad de recursos, que la población crece invariablemente y que va a crecer de una manera geométrica, mientras que los recursos nos crecen de una manera, en una progresión aritmética. Y nos dice también que el crecimiento de la población no puede ser frenado sin producir miseria. Cualquiera de las dos variables, o dejamos crecer la economía o dejamos de crecer la población sin tener en cuenta el otro factor, vamos a tener unas consecuencias problemáticas. Desde 1798 tenemos clara esa relación entre economía, disponibilidad de recursos y crecimiento de la población. Así que este tema de sostenibilidad no nació hace poquito. Para el 1800 empezamos a tener teorías de libre comercialización. Empezamos a hablar de que el gobierno no debería interferir en el negocio para no afectar las ganancias de un tipo de negocio. También nos decía que la economía debe producir los mayores beneficios para el mayor número de personas. Es decir, que la economía debe estar al servicio de las personas para generar bienestar de las personas, no las personas estar dispuestas a generar un bienestar económico. Es un juego de palabras, parece un juego de palabras,
pero es un concepto que tenemos muy claro como humanidad, pues lo hemos hablado desde 1800 y que hoy en día sigue siendo una lucha. ¿Por qué? Porque buscamos tener dinero, porque creemos que el dinero realmente es el que permite que todo funcione. Estos señores, David Ricardo y John Stuart Mill, nos dijeron que la escasez de los recursos nos conllevarían al fin del crecimiento económico. Después empezamos a hablar de una mezcla de cosas que entendemos como abstractas, los valores y los principios. Empezamos a ligar conceptos como la paz, la libertad, con el desarrollo que puede tener una nación y con la calidad ambiental que puede tener una nación. Para este entonces estamos ya aquí en 1947, cuando Mahatma Gandhi nos dijo, la tierra tiene suficiente para las necesidades de todos, no para la codicia de todos. Empezamos a hablar de valores y principios, codicia, avaricia, y empezamos a cuestionarnos cuántos planetas necesitamos para poder vivir y suplir a esa codicia de las personas. 1968, hablamos de la tragedia de los comunes. En la tragedia de los comunes nos hablan de esos bienes comunes, el aire, las tierras que son del Estado, las aguas superficiales y subterráneas que son del Estado, el Transmilenio, por ejemplo, ese es un bien común. Pero sufrimos una tragedia de un bien común por todas las personas que se suben al Transmilenio sin pagar. Y muchos, en algún momento el gobernante de turno tomó la decisión de subir la tarifa para que los que sí pagamos subsidiamos a los que no paguen. ¿Eso es una decisión sostenible? Desde 1968, Garrett Hardin nos está mezclando los conceptos de libertad, de responsabilidad, de conciencia frente a mi entorno, del balance entre mi interés personal y el interés de mi comunidad. También nos está hablando de la racionalidad, que yo no tengo que ir a consumirlo todo, sino que debo realmente buscar consumir lo que me es estrictamente necesario. Y todo esto lo vincula de una manera muy clara y muy sorprendente con el agotamiento que estamos teniendo de los recursos naturales. 1972 nos vuelven a hablar de los límites al crecimiento. Ya nos lo habían dicho desde el 1800, desde el 1700. En la medida en que siga creciendo la población, podremos crecer hasta cuando los recursos naturales nos lo permitan. Ya en este año se desarrolla un modelo de economía global y ya nos dicen con números exactos, estamos a 100 años de que el planeta colapse. Según estas estimaciones, para el 2072 podría estar colapsando el planeta. Hace 2 semanas o un mes, creo, salió la noticia en El Tiempo de que hoy en día estamos viviendo ya de los recursos que pudiéramos necesitar el año entrante, porque ya agotamos la capacidad de producción de recursos del planeta, pero seguimos consumiendo. Desde este momento empezamos a entender el planeta como una bolsa finita de recursos que tiene su límite. En este mismo año, en la conferencia de Estocolmo, como naciones, nuestros gobernantes entendieron y confesaron que realmente estamos en un conflicto entre el ambiente y el desarrollo. Si no logramos proteger el ambiente, no hay manera de que sigamos avanzando en el desarrollo. Si el desarrollo no lo hacemos de una manera inteligente, no vamos a lograr mantener un ambiente que nos mantenga. Hoy en día, el año pasado terminamos la era de los objetivos del milenio y empezamos la era de los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero llamar la atención sobre esto.
La manera como todos los estados del mundo establecen unos nuevos objetivos, no lo hacen porque la primera edición, llamémoslo así, de los objetivos del milenio hubiera sido un éxito, porque realmente los objetivos que se plantearon no se cumplieron en realidad. Lo que sí se tuvieron fue muchas lecciones aprendidas. Nos dimos cuenta que al tener unos objetivos claros como humanidad, como planeta, como naciones todas en conjunto, sí avanzamos hacia un destino claro. No avanzamos todos al mismo ritmo, pero por lo menos avanzamos hacia una misma meta. Así que, con base en eso, decidieron que debía existir la segunda versión de objetivos para el planeta, pero que deberían establecerlos de una manera diferente. Y en ese orden de ideas los agruparon, y si nos damos cuenta, el primer conjunto, los 5 primeros objetivos, voy a tomarme la molestia de leerlos. Digo molestia porque ver toda esta información junta es bastante desagradable. Pero el primer objetivo es poner fin a la pobreza. Nos está hablando de la calidad de vida de las personas. Y dice a la pobreza en todas sus formas. Está teniendo en cuenta la pobreza económica y la pobreza mental y cultural. Nos está hablando de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria. Nuevamente necesidades de las personas directamente. Nos está hablando de garantizar, el tercer objetivo, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Les hago mucho énfasis en las palabras todos y todas porque estos objetivos son muy incluyentes. Hace énfasis en que tenemos que tener en cuenta a absolutamente todas las personas o todos los seres vivos o todos los recursos. Esto de garantizar la vida sana nuevamente hace referencia a la calidad de vida de las personas. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y quinto, lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Es curioso cómo plantean. Nosotros hemos hablado, de hecho lo que percibo de ustedes es, hablamos siempre de una sostenibilidad ambiental. Y normalmente en el ámbito empresarial o profesional, cuando hablamos de sostenibilidad, nos enfocamos primero en proteger el ambiente. Si nos damos cuenta de la manera como fueron planteados los objetivos, primero tenemos objetivos enfocados en las personas. No es accidente y no es equivocación y no es un cambio de concepto. Si finalmente nosotros, las personas, no logramos tener una formación clara, una formación adecuada, no vamos a lograr proteger los recursos naturales, que es lo que quedó planteado aquí hacia el final de los objetivos. Démonos cuenta que los objetivos ambientales están planteados del 12 en adelante. Incluso el 16 y el 17 ya nos hablan más de metas que debemos tener como sociedades, como comunidades. Entre el 12 y el 15 tenemos los objetivos relacionados con el medio ambiente. Estamos entendiendo que lo primero es formar muy bien a la gente, tener a la gente viviendo muy bien, cosa que tengan unos principios muy claros para que su comportamiento garantice el acceso a los servicios y a los recursos naturales. Para que el comportamiento de estas personas sea el adecuado para mantener de una manera correcta esos servicios públicos, esos derechos de infraestructura, pero también para interactuar adecuadamente con la naturaleza. Esto que les estoy mostrando hasta ahora son referentes de la información que tenemos, en la que nos hemos basado o en las que se han basado las empresas para poder definir sus estrategias de sostenibilidad. El Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible hace ya como 10 años
estableció este plan que se llama Visión 2050 y en el que plantea básicamente que para el año 2050 seremos 9 billones de personas viviendo en el planeta y la meta es que todos vivamos bien. Es una meta bastante compleja considerando que no somos tantos hoy en día, que aún tenemos disponibilidad de recursos y no todos vivimos tan bien. ¿Ellos qué plantearon en este modelo? Ellos plantearon algunos tiempos de ejecución de este plan y establecen unas metas al 2020 y unas metas finales al 2050. Y a cada una de estas fases en el tiempo le ponen un nombre, pero también establecen unos pilares. Hablan de los valores de las personas, del desarrollo humano. Hablan de la economía, la agricultura, los bosques, y nos hablan de energía, electricidad, de los edificios como un pilar particular, nos hablan de la movilidad y nos hablan del uso de materiales. Y aquí al final podemos leer las metas que deberíamos estar logrando como sociedades para el año 2050. Voy a llevarlos al documento PDF. Esto es información que ustedes pueden encontrar fácilmente en internet. Entonces aquí vemos la parte superior de la gráfica y ellos nos dicen que para el 2050 debemos tener un mundo de personas y planeta. Un mundo en el que las personas sean conscientes y estén apropiadas de su planeta. Debe ser un mundo en el que se cubran las necesidades básicas de todas las personas. Que en términos económicos hablemos del valor real, de costos reales y de beneficios reales. Y esto nos habla también de negociaciones justas. Que las cosas se cobren realmente frente a su valor económico, no como nos sucede hoy en día, que según el precio que nos pone el mercado, pues aprovechamos la oportunidad y tenemos unas ganancias bastante altas en algunos casos. También nos habla de que en el 2050 debemos tener alimentos y biocombustibles suficientes para todas las personas gracias a una nueva revolución verde. En este punto quisiera llamar la atención de alguno de ustedes que habló de la sostenibilidad y de aprender a establecer estrategias de sostenibilidad como una oportunidad para desarrollar ideas de emprendimiento. Realmente este modelo de Visión 2050 lo que está haciendo es abrirle los ojos a los industriales de hacia dónde deberíamos crecer como sociedad y obviamente esa sociedad qué clase de servicios y bienes va a estar consumiendo. Lo que va a llevar a que las empresas se redefinan para dar respuesta a esos mercados, no a los que conocemos hoy en día. El modelo también nos dice que en todo momento con el tema de los materiales, con el tema de los bosques, debemos estar hablando constantemente de recuperación y regeneración de bosques. En cuanto a energías, nos dicen que debemos tener un suministro seguro y suficiente de energía baja en carbono. Este objetivo es parte de lo que ha hecho que sea viable todo este boom mundial que tenemos de las energías renovables. Nos habla también en términos de edificios, que sean edificios con un consumo neto de energía de 0. Es decir, que los edificios sean generadores de su propia energía. ¿Cuánta tecnología se ha desarrollado últimamente en este tema? ¿Cuántas oportunidades de negocio se han dado en torno a este tema? Y estamos hasta ahora en el 2016. En cuanto a movilidad, esperamos tener una movilidad segura y baja en carbono. Y finalmente, en cuanto a materiales,
debemos ser una sociedad en la que ningún material se vuelva residuo en ningún momento. Eso ha dado nacimiento a todo este concepto del reciclaje, cradle to cradle o cradle to grave, y vamos ya evolucionando a lo que estamos llamando economía circular. Como podemos ver, en términos de sostenibilidad hay muchísima información y esto es lo que está generando confusión y esto es lo que está haciendo que las empresas no sean más efectivas de lo que quisieran a la hora de establecerse sus estrategias de sostenibilidad. Estamos un poco perdidos en el mar de información en el que estamos. Como les decía, este es un modelo que plantea el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible. Pero ¿y ahora qué hacemos? Con toda esta información, ¿cómo realmente podemos implementar desarrollo sostenible en nuestro entorno profesional? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Todas las teorías y toda la información que hemos recibido es verídica, es buena, nos ha abierto los ojos para tomar decisiones diferentes, pero aún no estamos haciendo bien la tarea. Parte de lo que hemos hecho mal es que solamente hemos contemplado la existencia de un capital económico. Y lo único que nos hemos concentrado es que ese capital económico tiene que generar rentabilidad. Y eso es lo que tenemos en la mira a la hora de desarrollar empresas y obviamente a la hora de pretender crear una estrategia de sostenibilidad. La sostenibilidad la veo solamente en términos económicos. Voy a invertir en una máquina para que yo tenga menos emisiones, pero porque eso a la larga me va a hacer reducir mi factura de energía o mi factura de combustibles. Pero no tengo una conciencia clara de los otros capitales que yo estoy invirtiendo. ¿Cuáles son los otros capitales? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Tengo que tener en cuenta esos otros capitales, entender que los recursos naturales son un capital, son el capital ambiental y también tienen que generar rentabilidad. Si yo soy una empresa que produce papel y mi consumo son árboles y estoy talando árboles, yo debo generar una rentabilidad en árboles. Si me comí 100 árboles, debería sembrar 110. Y saber que tuve una rentabilidad del 10% para el medio ambiente. Y en términos humanos, lo mismo. Nuestro personal es un capital que también debe generar rentabilidad. Y aquí no vayamos a pensar en que nuestro empleado tiene que reproducirse como los conejos. No, esa rentabilidad no la necesitamos, por lo menos no en Colombia. Pero sí necesitamos una rentabilidad en el capital humano, de tal manera que nuestro empleado que entra a trabajar a nuestra empresa, si se retira años más tarde, o que años más tarde cuando lo vuelva a ver, sea una persona mejor educada, sea una persona con mejor concepto de su propia vida. Y es ahí donde se debe valorar la rentabilidad de esa inversión que se hizo del capital humano. Les traigo una noticia de abril de este año, una visitante que tuvimos aquí en Colombia. Esta señora Leida Reinhold, ella es la directora de Políticas Globales de Sostenibilidad de la Oficina Europea Ambiental. Y ella nos define sostenibilidad de una manera bastante simple, que realmente a mí me gusta mucho. Ella dice que la sostenibilidad es ponerse unas gafas diferentes para tener la capacidad de ver la causa raíz. Ella lo enfoca a la pobreza y conflictos ambientales. Obviamente ella define políticas de Estado, las define para la Unión Europea y obviamente tiene que ver con el desarrollo de los países. Y ella vino a hacernos una visita para asesorarnos como gobierno, como país Colombia, cómo lograr una sostenibilidad como país. Y ella habla de la causa raíz de la pobreza y los conflictos ambientales. En términos de una empresa, sería ver la causa raíz de por qué mi empresa no crece, por qué mi empresa tiene problemas de robos dentro de la compañía, porque no se trata solamente de decir mis empleados son unos ladrones. Hay que cuestionarnos por qué
ellos se ven obligados, motivados, incentivados a robar? ¿O por qué los visitantes de mi empresa se ven motivados a esto? Yo tengo que entender mis problemas reales para encontrar su causa raíz y buscar darle solución a esos problemas reales, y de esa manera sí voy a tener una estrategia de sostenibilidad. Ella también nos habla de que debemos tener, no podemos seguir hablando de un enfoque solamente económico, nos habla de un enfoque de capital en términos generales, y ella está confirmando lo que les mencionaba anteriormente como un error. Debemos tener en cuenta que hay un capital ecológico, un capital social, y que estos dos están limitados, o del desarrollo de estos dos depende en realidad este capital económico. Y ella nos dice, la sociedad no existe para ser una economía saludable. Realmente es la economía la que debe estar al servicio del desarrollo de este capital social y de este capital ecológico. Entre las muchas teorías que nos han dado, nos han enseñado incluso cómo puedo yo establecer las estrategias de sostenibilidad. Y una metodología general empieza en cómo analizo yo la situación. Nos hablan de diferentes metodologías, cómo analizo mi problema, cómo analizo lo que yo tengo, lo que yo soy hoy en día como empresa. Y nos dicen que yo puedo arrancar a solucionar problemas, y arranco desde un ambiente negativo, este problema, este dolor de cabeza, esto que me causa molestia, y desde ese sentimiento negativo arranco a buscar soluciones. O puedo hacer una indagación apreciativa, recordar una experiencia positiva. Tal trabajo nos llevó a tener esta rentabilidad, logramos que el equipo de trabajo funcionara así y así. Lograr capitalizar de esa experiencia positiva lecciones que nos lleven a generar ambientes más positivos, resultados más positivos dentro de nuestra gestión. Pero también nos dice, bueno, listo, decido qué tipo de análisis hago. ¿Voy a solucionar problemas o hago una indagación apreciativa? Pero ¿qué herramientas tengo después para resolver cualquiera de los dos enfoques que yo utilice? Y aquí venimos a hablar de cosas que nos definen cómo interactuamos con nuestro ambiente, o herramientas de cómo mejoramos nuestros procesos, o cómo mejoramos a nuestra gente. Y aquí nace todo un mar de conceptos a los que todos nos hemos visto expuestos. Hemos hablado de coeficiencia, hemos hablado de producción más limpia, cero emisiones, gestión de flujo de materiales, evaluación del ciclo de vida, cradle to cradle, que son conceptos similares. Hoy en día hablamos de la huella hídrica, huella de carbono para controlar el cambio climático, o de una huella ecológica. Y en últimas, ¿cuál es la que yo realmente debo utilizar? Aparte de eso, tengo ISO 14000, ISO 9000, tengo normas técnicas, las normas técnicas de ICONTEC, normas de calidad, HACCP, HACCP, control de pérdidas, N cantidad de normas para el control de mi proceso productivo o de la manera como yo hago las cosas. Pero por otro lado tengo otro listado también bastante amplio de cómo asumo yo al personal que está involucrado con mi actividad. No solo los que trabajan dentro de mi empresa, sino mis clientes, mis proveedores, mis vecinos. Y también tengo una serie de normas. En este mar de información nos hemos ido por lo que está de moda. Hay empresas que tienen hasta 10 sistemas montados dentro de sus procesos productivos, unos sistemas absolutamente robustos, complejos, costosos, y que, como pudimos ver en el artículo que les mostraba al principio, su efectividad no ha sido tan clara en muchos casos. Finalmente, esto debo reportarlo. Debo consolidar estos resultados de alguna manera, y es donde nacen los reportes de sostenibilidad o los reportes de responsabilidad corporativa. Independiente de que el reporte se decida hacer público o no,
Los reportes son indispensables para que podamos analizar si ese esfuerzo económico, humano, intelectual en el que se puso la empresa dio los resultados que se esperaban. Esta es una parte donde también se cometen errores a la hora de establecer estas estrategias de sostenibilidad, porque no se cierra el ciclo, no se hace un análisis concienzudo de los resultados. Normalmente quien tiene que hacer el análisis es un subalterno y ¿cómo le voy a decir yo a mi jefe que se gastó 100 millones de pesos y esa plática se perdió? Tengo que maquillarlo de alguna manera. Al maquillarlo de alguna manera no estamos viendo las cosas como realmente son y estamos escondiendo problemas y estamos perdiendo oportunidades valiosísimas para lograr que nuestras empresas realmente sean sostenibles y realmente alcancen mejores niveles de productividad. Como les decía, nos hemos casado con conceptos de moda. Algunos de los ejemplos en el artículo que le mencionaba de los límites ecológicos, se planteó metas en cuanto a los límites de emisiones de CO2. Se las planteó cuando el planeta hasta ahora estaba empezando como naciones a establecer compromisos frente a la reducción de estos tipos de emisiones. Y ellos pensaron, nosotros sí somos capaces y sí vamos a poder y hemos desarrollado las innovaciones más interesantes en la historia de la humanidad en el tema de motores. Así que sí somos capaces. Al cabo de los años les tocó empezar a reducir esa meta, exponerse al escrutinio público y fuera de eso a la frustración personal de haberse impuesto una tarea que no era viable lograrla. Y eso le ha pasado a grandes empresas y probablemente nos pueda pasar a las empresas pequeñas también. Y el problema no es que nos pase, está bien que nos pase, pero debemos aprender, capitalizar esa lección y replantearnos las estrategias de sostenibilidad. La sostenibilidad no es una foto a la que debemos llegar, es una cosa que es totalmente dinámica. La sostenibilidad se establece por estrategias, por un periodo de tiempo, al fin del cual hay que hacer una evaluación, ver qué se logró, por qué no se logró lo que se logró, aprender nuevamente, no solo de lo que se hizo, sino de cómo evolucionó mi entorno, mientras yo tuve también mi cambio, y redefinir nuevamente una estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo hacerlo mejor? Para hacerlo mejor, debemos tener claro que sí se pueden obtener beneficios reales. Y aquí les hago énfasis en este tema de lo real. El ejemplo que les mencionaba ahorita, si es un subalterno el que tiene que hacer la evaluación, siempre va a ser un subalterno de alguien. Hay que tener pantalones y muy bien amarrados para ir a decirle a un presidente de compañía, nos gastamos 100 millones de pesos y no logramos mucho. Pero se necesita también que un presidente de compañía esté muy dispuesto a recibir este tipo de evaluación y entender que así como ha ido aprendiendo en su proceso productivo, en su objeto social, tiene que ir aprendiendo en cómo es que interactúa con su entorno para asegurar que su empresa siga existiendo. Para esto es importante plantearnos las preguntas adecuadas. Como les mencionaba, como les mostraba, hemos arrancado del concepto de moda y hemos traído esa metodología ISO 14000, cualquiera de estos conceptos lo hemos traído a nuestra empresa sin realmente evaluar si eso contribuye a lo que yo como empresa quiero ser. Pero entonces, ¿cuáles son las preguntas que sí me debo plantear? ¿Cuál es mi punto de partida para establecer una estrategia de sostenibilidad correcta? Estamos hablando de ambiente, desarrollo y sostenible o sostenibilidad. ¿Qué es el ambiente? El ambiente son los arbolitos, los pajaritos, el agua. En el reporte Brundtland nos dijeron que es lo que pretendemos defender de manera aislada de la acción humana. En ese momento lo concebíamos como algo desconectado. Hoy en día seguimos concibiendo el ambiente como algo desconectado de mi quehacer diario.
sigue siendo lo que nosotros aquí decimos muy coloquialmente parte del paisaje, sobre el cual yo no tengo influencia, sobre el cual no tengo ningún control. Pero yo tengo que entender que el ambiente que yo tengo que entender es ese entorno en el que yo estoy desarrollando mi actividad. Y no solamente tengo que entenderlo objetivamente, es tierra fría, tengo problemas de carretera, tengo problemas de seguridad porque hay una guerrilla que me molesta, hay problemas de servicios públicos, que son problemas que a mí me afectan. Pero a la hora de yo traer los empleados, yo estoy afectando a ese entorno. A la hora de yo generar mis emisiones y mis residuos, yo estoy afectando ese entorno. Así que tengo que tener muy clara la definición de ese ambiente, de ese entorno, entendiendo cómo es que interactuamos mutuamente, cómo nos afectamos mutuamente, cómo nos ayudamos mutuamente. Desarrollo. El mismo reporte Brundtland nos dijo que el desarrollo es lo que los países pobres deben hacer para volverse más ricos. Pudiéramos decir que es lo que las ciudades pobres deben hacerse para volverse más ricas, o lo que las empresas pequeñas deben hacer para volverse más grandes. No sé si realmente debemos volvernos más ricos, o simplemente volvernos más viables. Finalmente, esa es una definición particular de quien está tratando de establecer una estrategia de sostenibilidad. Lo que sí es claro es que lo que yo debo desarrollar es lo que yo debo cambiar para asegurar que yo pueda seguir existiendo en ese ambiente, en ese entorno en el que yo estoy. ¿Qué es lo sostenible? Lo sostenible me habla de seguir existiendo en el tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero que siga existiendo en el tiempo? ¿Mi empresa como es hoy en día? ¿O simplemente mi empresa como deba evolucionar para que siga existiendo? Son dos conceptos diferentes. Y la diferencia radica en la disponibilidad que tengamos para entender ese entorno en el que nos estamos desarrollando, para saber que podemos seguir siendo viables en el tiempo y en la evolución de ese entorno. Si tienen hasta acá alguna pregunta, por favor intervengan, levanten la mano. Alejandra me interrumpe para poderles aclarar, porque yo sé que de aquí en adelante la cosa se hace más confusa. No, ingeniero, hasta el momento no han escrito ninguna pregunta a las personas. Ok. Sin embargo, siéntanse libres de escribirlas o levantar la mano cuando consideren, por favor. Ah, sí, una persona, Damaris Rivero, le voy a dar la palabra. Acaba de levantar la mano. Sí, Damaris, ¿la escuchamos? Hola, Damaris, ¿me escucha? Sí, aló, hola. No, creo que tiene problemas. Si quiere puede escribir la pregunta, porque creo que tiene problemas con su micrófono, con su sonido. Daniela Hernández pregunta, ingeniera, ¿por qué usa el término sostenible por sustentable si no es lo mismo? Esa es una discusión semántica y depende del autor. Algunos dicen es lo mismo, algunos dicen es diferente. Finalmente, a la sostenibilidad a la que yo me estoy refiriendo es asegurar que siga existiendo, que la empresa siga existiendo, que la sociedad siga existiendo, que los recursos naturales sigan existiendo. En ese orden de ideas, llamémoslo como cada quien considere. En últimas, hoy en día las empresas establecen su propia estrategia de sostenibilidad y le ponen su propio nombre. Porque el concepto que nos dieron originalmente en el 87, en el reporte Brundtland, es asegurar que hoy suplamos nuestras necesidades, pero garantizando que las generaciones futuras también lo van a poder hacer, pues es un concepto demasiado general. Pero a la hora de establecer una estrategia de sostenibilidad propia de una empresa,
hasta el nombre es propio para su empresa y para su condición. Así que en ese orden de ideas, en este contexto, en mi concepto, no resulta importante cómo lo querramos llamar. Dice, porque ya casi no usamos el término ecología, sino desarrollo sostenible. Realmente creo que es un tema de contexto. Yo te diría, si tú eres, no sé, un biólogo y estás pensando en preservar el Parque Natural de Utría, donde las ballenas vienen a poner a tener sus ballenatos, podríamos hablar de asegurar la existencia en el tiempo de esta ecología, de este ecosistema. Y podrías concentrarte en una sostenibilidad ecológica. Pero realmente los términos que tú utilizas para bautizar la estrategia de sostenibilidad depende de el quién soy yo, lo que quiero preservar en el tiempo, qué es lo que quiero preservar, que son las preguntas que vamos a ver a continuación, y qué voy a requerir para que eso siga existiendo. Creo que el término ecológico es un adjetivo muy propio de cuando estás hablando de ecosistemas y muy seguramente en su contexto es totalmente válido. Pero la sostenibilidad es algo que se aplica a cualquier objeto, a cualquier persona, pudiéramos decir, persona jurídica, persona natural, cualquier ente. Una nación está sujeta de sostenibilidad. Así que no creo que el concepto sostenible o desarrollo sostenible esté reemplazando al término de ecología. No, son términos diferentes, aunque están no claramente relacionados, porque dependen del contexto. ¿Hay más preguntas? No, señora, no hay más preguntas. Ok, como les decía, en el Consejo de Investigaciones Nacionales de Estados Unidos, ellos plantearon una metodología para establecer estrategias de sostenibilidad. Y ellos plantearon 3 preguntas. ¿Qué debe mantenerse? ¿Qué debe ser sostenible? ¿El Parque Nacional de Utría? ¿La empresa de cualquiera de ustedes que me está escuchando? ¿O su sueño de ser empresarios? Porque son 2 cosas muy diferentes. En esto me refiero, un ejemplo, la empresa, el caso de Kodak. El dueño de Kodak hizo nacer su empresa para la industria de la fotografía y nació partiendo de rollos fotográficos, de películas fotográficas. Y él se empeñó en que su negocio debía ser las películas fotográficas. Y por tanto no estuvo tan dispuesto al cambio. Ahí hay que diferenciar. Él simplemente quiso que su empresa existiera mientras pudo ser viable y pareciera que no fue tan importante que desapareciera porque finalmente desaparece. ¿Sí? Mientras que si el sueño de él hubiera sido ser una empresa centenaria o milenaria o de generaciones, hubiera estado dispuesto a la transformación que requería el avance de la tecnología. A eso es a lo que me refiero con que debemos tener muy claro qué es lo que yo quiero mantener, qué es lo que yo quiero asegurar que siga existiendo en el tiempo. Mi compromiso de ser empresario, mi compromiso de servir a la comunidad, el Parque Nacional de Utría, yo como persona profesional. Y esa sostenibilidad la defino por cuánto tiempo. Mi capacidad de planear me da 5 años a 10 años como persona o como empresa,
¿O mi sueño debe ser para toda mi vida hasta cuando Dios me permita estar vivo? Y la tercera pregunta es, ¿qué se debe desarrollar? Si lo que yo quiero mantener es el Parque Nacional de Utría, ¿qué debo desarrollar? Una política muy clara para protegerlo, un sistema de control sobre ese ecosistema donde yo valore todas las especies y haga investigación, un sistema de investigación para asegurar las condiciones que deben seguir existiendo para que las ballenas siempre vengan a tener sus ballenatos en la misma bahía. ¿Qué es lo que yo debo desarrollar? Si yo como empresa lo que quiero es existir por generaciones, ¿debo desarrollar conocimiento? ¿Debo desarrollar empleados fieles en contratación estable para que mi empresa concentre siempre su conocimiento y se pueda especializar? Yo debo entender claramente qué quiero mantener, qué quiero que sea sostenible y qué es lo que tengo que hacer para que esto se cumpla. ¿Y durante cuánto tiempo? Algunos ejemplos de cómo aplicar este concepto es, ¿qué quiero yo mantener? ¿Una comunidad, una cultura, un grupo étnico? ¿Qué debo asegurar? La supervivencia infantil, por ejemplo. Incrementar la expectativa de vida. Mejorar los niveles de educación. Por otro lado, tenemos mecanismos de soporte de vida, los servicios ambientales. Queremos mantener a los bogotanos en una condición saludable, que no tengamos los episodios de respiración, de enfermedad respiratoria que padecemos hoy en día y que le cuestan billones a la ciudad. Queremos mantener un aire limpio. ¿Qué debo tener? ¿Qué debo desarrollar? Una economía, un sector productivo más responsable de las emisiones. Debo desarrollar un marco regulatorio. Debo desarrollar mayor conciencia en este sector productivo para que asuma la responsabilidad frente a la calidad del aire. Este método me está llevando a mí a identificar metas reales, problemas reales, con acciones o planes de acción reales que me permitan medir mi avance hacia el logro de esas metas que me he propuesto. Lo que les planteaba como el ejemplo del Parque Nacional de Utría. Lo que yo quiero es preservar los suelos, quiero preservar la biodiversidad. ¿Qué debo desarrollar en mi sociedad? Instituciones, debo desarrollar políticas públicas y siempre debo tener en cuenta por cuánto tiempo. ¿Por cuánto tiempo quiero que siga existiendo? ¿Cuánto tiempo debo tomarme para desarrollar lo que necesito para que esto se mantenga? Como podemos ver, son simples en realidad las preguntas que debemos tener en cuenta, pero nos hemos dejado llevar por la moda de algunos conceptos. Voy a entrar en algunos conceptos muy brevemente, solo son las 7:30, por Dios. Muy brevemente para que hagamos un recuento de qué son esos conceptos de los que estamos hablando. Estoy hablando de coeficiencia. Este señor quiere tener un compromiso con ella y quiere darle un anillo de compromiso, pero esto nos está mostrando toda la carga ambiental y social y hasta económica que se impuso para lograr tener el anillo que ella soñaba. La ecoeficiencia nos habla de que este gusto de este pedazo de la escena lo podemos seguir teniendo, pero tenemos que ser conscientes del uso que hacemos de los recursos materiales y de la energía, y que debemos incrementar la productividad. En su momento se habló del 4×10 para incrementar la productividad, o 4 veces o 10 veces según ciertos criterios. Esa coeficiencia ha venido a evolucionar para llegar a los conceptos de huella hídrica. ¿Cuánta agua necesito yo para obtener 1 litro de leche? ¿Cuánta agua necesito para obtener 1 kilogramo de arroz? ¿Cuánta agua necesito para 1 litro de cerveza? Ese mismo concepto lo tenemos con la ecología, para quien me preguntaba por el término de la ecología. Aquí estoy valorando todo el ecosistema, toda la
la fuente de recursos naturales que tenemos en un sistema ecológico, ¿cuánto me estoy consumiendo de eso para obtener el mismo litro de leche? ¿Cuánta tierra cultivable? ¿Cuánto aire? ¿Cuánta agua? Todos los recursos que se ven involucrados para producir un litro de leche. Y también tenemos el concepto de la huella de carbono, que pues está directamente ligado al concepto de cambio climático, perdón. Hablamos de gestión de flujo de materiales como otra teoría, otro concepto que hemos desarrollado. Creo que muy brevemente les digo que el concepto de flujo de materiales lo que es poder reflexionar en de dónde salen mis materias primas. ¿Qué implica poder obtener el agua que yo necesito para producir la leche? ¿O qué implica poder tener el óxido de calcio para poder fabricar X cosa que yo estoy produciendo? ¿Cómo funciona la mina? ¿Cómo son los desperdicios? ¿Cómo es el daño ambiental que sufre allá en la mina o en el bosque donde estoy talando los árboles? Y analizar desde allá cómo voy generando las pérdidas, los desperdicios, los daños, los impactos ambientales. Creo que tengo que correr con esto. Sin embargo, pues la presentación ahí les queda también disponible. Me voy a adelantar todo esto, porque quiero que hagamos el ejercicio. Es más importante el ejercicio que esto. En esencia, lo que vemos en el flujo de materiales es que yo tengo unas materias primas que me las dan unos proveedores para fabricar algo que va a un usuario final. En todas estas instancias estoy generando residuos, estoy generando desperdicios. Y lo que me quiere llevar a entender esta metodología es que debo reutilizar esos materiales para que sigan siendo materias primas. Y esto viene a evolucionar en el concepto de economía circular. La economía circular lo que busca en esencia es asegurar que los productos, los componentes y los materiales sean siempre, pues que se utilicen, valga la redundancia, a su mayor utilidad y que siempre conserven el mayor valor posible en todo momento. Nos hablan de un concepto de ciclos biológicos de materiales y de la parte técnica a la hora de recircular materiales y servicios. En esencia, lo que nos dice la economía circular es que nada puede volverse desperdicio, como lo vivíamos en el tema de Visión 2050. Como ejemplo de esto, quiero mencionarles en Suecia. Suecia es el modelo por excelencia de cero residuos. En Suecia se recicla el 99.3% de los residuos. El esquema de ellos, en estas franjas azules vemos lo que se entrega a rellenos sanitarios. Perdónenme que esta diapositiva está en inglés, pero que es una presentación generada por el Ministerio Sueco encargado de estos asuntos y pues es información de ellos. Yo aquí no generé absolutamente nada. Entonces, si nos damos cuenta, en Suecia, al 2010, la cantidad de residuos que van a un relleno sanitario son muy pocos. De resto son aprovechados para generación de energía, para tratamiento biológico que también termina generando energía y termina generando abonos y son materiales que se reciclan. En Suecia existen 159 industrias diferentes aprovechando, introduciendo nuevamente en la cadena productiva materiales que nosotros aquí en Colombia denominamos basura. Un ejemplo de ello es esta investigación que adelanta la doctora Karin Karpel. Ellos están investigando y están tratando de hacer recuperación de metales pesados de las cenizas de incineración. Eso es un concepto de economía circular. Lo que ya es basura, basura extrema, o sea, son las cenizas de incineración. También pueden producir una industria, también pueden producir un desarrollo económico. Ay, ¿quién es mi voluntario para hacer el ejercicio? Y en este espacio, por favor, hagan todas sus preguntas. Creo que no tenemos voluntarios. No tengo voluntarios, ¿se me durmieron? ¿Se me cansaron? No, están preguntando, ingeniera, constantemente y dando su opinión. Aquí ya creo que hay una persona. Yo hice una...
Acá me está diciendo Julián Antonio, sí, en la pasada discusión sobre los términos dice que creo que difiero de alguna manera, ya que tal y como estamos no podemos mantener o sostener algunos esquemas actuales, ya sea desde la comunidad, la gente o la economía. ¿Acaso para un desarrollo sostenible no debemos modificar los esquemas actuales? Es decir, modificarlos y no hacerlos sostenibles. Por supuesto, dame más detalles y construyamos el ejercicio con tu caso. Dime de qué esquemas estamos hablando, qué esquemas consideras que debemos cambiar. Dice, por ejemplo, no podemos seguir consumiendo ropa a la moda. Sí, es cierto. Finalmente, en ese orden de ideas, ¿qué quiero yo hacer sostenible? Que yo pueda estar siempre vestida y que no tenga que salir en cueritos a la calle. Eso es lo que yo necesito hacer sostenible. Tengo que entender cuál es mi entorno. ¿Realmente me voy a exponer a la crítica o al desempleo porque esté mal vestida? ¿O porque sepan que ando con ropa de alquiler? De hecho, ya existen en algunos países el negocio de que te alquilan el pantalón. O te alquilan el pantalón, pues el jean de diario. No estoy hablando del vestido para la fiesta del matrimonio. Estoy hablando del jean de diario, los tenis. Porque finalmente los vas a utilizar un día y probablemente no eres de vestirte de jeans. Ese es un negocio que ya existe en el mundo. Eso es parte del concepto que se está teniendo en cuenta de economía circular. Yo no puedo seguir viviendo con que la chaqueta me la pongo solo mientras está de moda y el mes entrante tengo que tener otra chaqueta. Yo tengo que entender ese entorno y decirme a mí misma, estoy dispuesta a darme la pelea que en todas las conferencias de aquí en adelante me vean con la misma chaqueta. Así crean que a la conferencista no le pagan bien. ¿Me entiendes? Y tengo que decidir si yo quiero contribuir a la sostenibilidad en el uso de textiles. Porque claramente es un problema. ¿Qué estamos haciendo con tantos residuos de textiles hoy en día? Ese es un problema mundial, del cual no hablamos mucho. Pero tienes toda la razón en eso. Y en ese orden de ideas, ¿qué quiero, qué necesito o qué debo desarrollar para asegurarme de ser más sostenible en mi manera de vestir? ¿Qué propondrías tú? Bueno, él acá hizo también, creo que se desvió un poquito de la ropa y dice, por ejemplo, aún entiendo que se hace muy difícil establecer qué es más ecológico, papel versus plástico en las bolsas, papel versus vidrio en las botellas. ¿Qué es más ecológico? ¿Cuál es la metodología más apropiada? Nuevamente, todo depende del contexto. Y tengan en cuenta que sí, que cuando nosotros empecemos a definir qué quiero hacer sostenible, mi idea de negocio, en un entorno como el de Bogotá, las decisiones que yo voy a tomar, que si papel o plástico, que si la ropa se cambia cada mes o cada año o cada 5 años, esas son decisiones que yo voy a ir tomando, con las que voy a ir probando a ver si esa medida me funciona. Si con esa medida logro tener menos impactos. Cuando yo defino lo que quiero hacer sostenible y defino el entorno en el que lo quiero hacer sostenible, me voy a encontrar con una lista bastante grande de problemas. Es que con el plástico genero estos impactos, con el papel estoy talando bosques, con X cantidad de problemas. Pero debemos empezar a negociar y empezar a resolver al menos un problema a la vez. Si puedo resolver 2 o 3, bendito sea Dios. Pero debo ir resolviendo problemas y en la medida que voy resolviendo problemas desarrollo conocimiento, desarrollo a mi gente y me voy dando cuenta que los problemas también evolucionan y se vuelven diferentes y que los debo atacar de una manera diferente. Por eso una estrategia de sostenibilidad es algo dinámico, que yo debo ir reevaluando al menos cada 2 o 3 años para replantearme nuevos retos, replantearme nuevas tareas y asegurarme que mi empresa o lo que sea siempre va a ser sostenible. Hay una persona, Paola Urbano opina
que en cuanto al gasto energético, los hogares son grandes consumidores y es importante que empecemos por casa en cuanto a reciclaje, reducir consumo, incluso pensar en generar energía, ya sea eólica, solar, biomasa. Estoy de acuerdo, sin embargo quiero que pensemos nuevamente en la gente. Así como Naciones Unidas y todos los asesores que estuvieron involucrados en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, en la definición de los objetivos de desarrollo sostenible, pensemos en la gente. Nosotros en Colombia tenemos un problema muy fundamental del que no queremos hablar realmente. Nuestras noticias, el 80% de nuestras noticias es robos. El de cuello blanco, que se roba los miles de millones de pesos, el de no tan blanco el cuello y el que ni siquiera tiene cuello. Pero somos una sociedad que tiene una tendencia muy alta al robo. ¿Cómo trabajo yo con mis empleados frente al tema? ¿Lo hablo? ¿O simplemente me dedico a estar cazando ratones todo el tiempo? ¿Trabajo yo en transformar la cultura de mis empleados y llevarlos a valorar la importancia de la honestidad? En algún ejercicio con una empresa nos dábamos cuenta que bautizamos a este personaje María de los Ángeles. María de los Ángeles es la recomendada hija del dueño de la empresa que viene a devengar un salario muy alto, pero que no produce mucho. Por el contrario, daña los ambientes de trabajo, daña la productividad de los demás porque genera pues malas motivaciones. ¿Qué tanto trabajamos si hablamos escuetamente del asunto? Esos son problemas reales y es donde hay que tener los pantalones bien puestos para entender ese entorno en el que yo estoy pretendiendo hacer que algo sea sostenible. Porque eso es lo que realmente marca la diferencia entre que un colombiano produzca $7.000 como Producto Interno Bruto y un groenlandés produzca $22.000 en la calidad y la eficiencia de nuestra gente. Y ahí es donde debemos trabajar. Esos también son problemas. ¿Alguien más tiene preguntas? Dice Jonathan Pulgarín. Me hubiera gustado haber escuchado un poco sobre el concepto de resiliencia y qué tipos de casos se han implementado en Colombia como medidas para el desarrollo sostenible. Necesitamos otras 2 horas. Porque realmente el concepto de resiliencia es un concepto que tiene que ver con mi capacidad a permanecer. Pero realmente, bueno, en algunos casos lo han definido como mi capacidad de permanecer, pero también mi capacidad de sobreponerme sobreponerme a la tragedia, al desastre natural. Normalmente está más vinculado al manejo de desastres naturales. Así que realmente creo que lo dejaría para otra conferencia. Oscar Alipio opina que yo creería que lo primordial es motivar a nuestro personal, llevarlos a ser mejores cada día, mejorar sus hábitos e inducirlos a contribuir con el desarrollo, porque mi empresa no es solo mía, ella la conforma la calidad de profesionales y personas. Una buena motivación hace una buena sostenibilidad. Bravo, Oscar, somos del mismo equipo. Así es como debe ser, debemos transformar a nuestra gente. Y claramente tu empresa está para servir a tus propios empleados. Y de esa manera vas a lograr que tus empleados te sirvan mucho mejor a ti, en tu empresa. ¿Cuál sería la diferencia entre un negocio pintado de verde y un negocio realmente sustentable?
es una mentira. Un negocio pintado de verde es una mentira. Y una mentira se cae por su propio peso tarde o temprano. Cuando yo tengo que enfrentarme a María de los Ángeles, en cualquiera de los contextos en que he estado, les recuerdo, María de los Ángeles es este personaje que es el apadrinado de... Realmente yo lo llevo a que haga conciencia. Puede ganar más que yo, puede incluso menospreciarme porque a mí me toca trabajar y él va en coche o ella va en coche. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando él llega a su almohada y cuando yo llego a la mía. Yo me duermo muy cansada, pero yo me duermo con la tranquilidad de mi conciencia. Yo no estoy expuesta ni a la droga, ni al alcohol, ni a los antidepresivos, porque no estoy viviendo una mentira. Lo mismo le pasa a las empresas. Las empresas empiezan a tomar medidas de urgencia porque cuando se dan cuenta sus problemas ya los vencieron y desaparecen. Hay infinidad de casos que si el tiempo nos diera se los podría mostrar, cómo las empresas se maquillaron de verde y se pusieron bonitas, pero murieron, desaparecieron. El caso de Daewoo, recuerdo en este momento, nació y creció porque tenía un padrino político que le definió todo el marco regulatorio que necesitaba para que tuviera el camino a sus anchas. Y creció como un monstruo mundial. Pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos, enseguida su padrino político desapareció. Así que una empresa pintada de verde son glorias de muy poco tiempo. De las cifras de reciclaje de Suecia, ¿qué porcentaje corresponde a reciclaje inclusivo, nuevo paradigma en el mundo, que es más humano, acorde a los objetivos mundiales de desarrollo sostenible? Ay, cuánto quisiera mostrarles fotos a ustedes. Nosotros aquí hablamos de un reciclaje inclusivo porque tenemos este concepto del reciclador, esta personita que está en la calle totalmente marginada. Cuando ustedes ven a las personas dedicadas al reciclaje, son personas con un overol, un casco, unos guantes, todos los elementos de protección con toda la seguridad social, universitarios, que tienen una calidad de vida como la de cualquiera de los que estamos conectados a esta videoconferencia. Así que allá no hay necesidad. Les digo en las estadísticas, ellos mencionan 150 materiales de los que nosotros tenemos en la caneca basura, que nosotros vemos con desprecio y con asco porque son basura. Para ellos son empresas altamente rentables. La empresa que está adelantando o que ya terminó porque ya es una investigación hecha, ya tienen incluso el plan de negocio para montar la fábrica, de recuperar metales pesados de las cenizas, ya está concebido como una empresa rentable. Y esta empresa tiene a su disposición, es un negocio tan rentable que tiene a su disposición, si no recuerdo mal, 12 millones de euros para invertirlo en investigaciones y patrocinar estudiantes de doctorado para que sigan determinando de qué manera voy a poder aprovechar las cáscaras de la naranja, de qué manera consumo menos energía en el reciclaje. La pregunta que ustedes se imaginen. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo podemos hacer gestión del cambio en las autoridades ambientales regionales e indicarles que el camino es la sostenibilidad y la educación ambiental y no hacer cobros por uso de los recursos o multas de acuerdo al tipo de empresa? Bueno, me estás combinando dos cosas. El cobro por el uso de los recursos no deberíamos dejar de cobrarlo, deberíamos cobrarlo diferente. Deberíamos entender que el árbol que está en la esquina de tu casa te está prestando un servicio. Aquí en Colombia, aquí en Bogotá, hay un accidente, se choca un bus y tumba el árbol. ¿Quién vela porque el árbol se reponga? Nadie. El valor del árbol debe ser parte de la multa, debería ser cobrado.
la tasa retributiva y la tasa por uso de agua son valores que debemos seguir pagando. Lo que pasa es que sí es cierto que debemos tener autoridades ambientales que realmente entiendan el valor de nuestra riqueza natural y que realmente estén vigilando para que las sigamos, o mejor dicho, no vigilando, que estén trabajando para que realmente las sigamos teniendo disponible. Date cuenta que eso tiene que ver con la calidad de las personas que somos. En la medida que siga existiendo María de los Ángeles, que vaya asume un cargo directivo en cualquiera de las autoridades ambientales o en cualquier empresa privada, que no es la idónea, que no tiene un compromiso con los objetivos que se deben lograr con su función, seguiremos alimentando el esquema que tenemos hasta hoy en día. Por eso es indispensable que trabajemos en la calidad de gente que tenemos. Démonos cuenta que la calidad de nuestras autoridades ambientales, aquí les cuento infidencias, que no se enteren más allá de los 150 que están conectados, pero muchas veces el desempeño ambiental, el desempeño de la autoridad ambiental o de cualquier autoridad está supeditado a la honestidad de nuestras empresas. Las empresas llegan abiertamente a ofrecerle plata al funcionario para que le saque una licencia con un estudio de juguete que copió y pegó de cualquier parte. Prefiere gastarse la plata en comprarse una licencia que hacer unos estudios adecuados que realmente contribuyan a proteger el medio ambiente. Es más, que realmente le garanticen la viabilidad de su empresa, porque cuando se dan cuenta todos los requerimientos de la ley ambiental están llevando a las empresas a que sean rentables, a que sean más viables. Y quisiera darles ejemplos, pero es que creo que se nos acaba el tiempo. Me quedan 5 minutos. Les quiero mencionar un ejemplo muy breve. El decreto 4741, que creo que ya está derogado, creo que ya hay una nueva norma, pero el decreto 4741 le exigía a las empresas hacer una contabilidad de los residuos. Para la mayor parte de las empresas eso fue una pesadilla. No llevo la contabilidad de la plata, ¿qué voy a llevar? Contabilidad de la basura, algo que no vale nada. En algunas empresas que se vieron obligadas por la ley, como nos mencionaba alguien que debería ser voluntario pero obligado por la ley, cuando empezaron a hacer esta contabilidad se dieron cuenta que el 80% de sus materias primas se les iban a la basura. Mejoraron la rentabilidad de su negocio en un 80%, simple y sencillamente por cumplir con un artículo del decreto 4741. Así que la ley hay que conocerla, y si fuéramos lo suficientemente astutos, sabríamos sacarle provecho para la rentabilidad de nuestras empresas. Desde ahí debemos empezar a entender la sostenibilidad, que como empresas debemos ser honestas a carta cabal con todo, con nosotros mismos. Ingeniera. Sí. Ya, es que dejamos de escuchar. Sí, no, es que pues pensé si hay más preguntas. Bueno, pues hay algunas que de pronto son como comentarios más largos, que entonces yo creería que se los puedo enviar posteriormente. Para las personas que están preguntando si hay una forma de tener copia de la presentación, entonces la respuesta es sí. Nosotros estamos grabando este seminario y va a estar disponible en la página web del Consejo Profesional de Ingeniería Química, en nuestro canal de YouTube también, para que ustedes lo puedan ver nuevamente. También están preguntando por su página web, ingeniera, por la página web de la empresa. Realmente no tengo página web, pero ahí tienen todos mis datos de contacto en la pantalla en este momento. Me pueden escribir, me pueden llamar. Cualquier pregunta que tengan, estamos realmente para servirles. Realmente nos interesa que las empresas crezcan. Y creemos que siendo juiciosos, haciendo bien la tarea, sí podemos crecer. Sí. Si tienen alguna otra pregunta, mientras tanto les voy a pedir el favor a todos de responder este sondeo. Son 2 preguntas para analizar el grado de satisfacción de ustedes de este seminario. Alejandra, perdóname un comentario. Si quieren, o sea, si por alguna razón me pueden escribir, igual yo les puedo mandar la presentación. No tengo ningún inconveniente en compartirles la información.
Listo, ingeniera, muchas gracias. Otra pregunta. La sostenibilidad para empresas pequeñas, las cuales no conozcan la ley, ¿cómo sería? ¿Cómo sería establecer una estrategia de sostenibilidad? Entiendo eso, sí, señora. Es empezar por tener la matriz de requisitos legales. Cuando nos damos cuenta, ISO 14000, el corazón de esa norma voluntaria es tener control de los requisitos legales ambientales a los que la empresa se ve expuesto. Es parte de esos servicios de consultoría, es parte de la manera como puede una empresa empezar, porque obviamente los riesgos legales los exponen a sanciones, incluso a cierres. Entonces, construir esa matriz, conocer cuáles son todas las obligaciones legales que deben cumplirse, les dan unas metas claras, les permiten establecer presupuestos, les permiten establecer planes de acciones claros a algo no pequeño, pero digamos que es un buen punto de partida para una estrategia de sostenibilidad. Esa puede ser una primera estrategia de sostenibilidad que con los años puede ir evolucionando. Creo que no tenemos más preguntas. Un segundo. Sí, hay una persona que dice que tiene una pregunta, de pronto la está escribiendo. Voy a ver si tiene la mano. Mientras tanto, les comento, en Facebook nos pueden encontrar, buscan gestión ambiental rentable. Ahí nos pueden encontrar, ahí publicamos de vez en cuando artículos que tienen que ver con este tema de sostenibilidad, incluso con manejo de sustancias químicas peligrosas, y pues ahí pueden conocer todos nuestros servicios. Muchas gracias, ingeniera. Dice yo creo que ya esta sería la última pregunta. Para la industria de tratamiento de aguas, ¿cuál sería el principal ítem a preservar, ya que el objeto social de la empresa es el reuso del agua para la industria de tratamiento de aguas? ¿Cuál sería el principal? Sí, esa es la pregunta, es que la hice dos veces. Para la industria de tratamiento de aguas, ¿cuál sería el principal ítem a preservar, ya que el objeto social de la empresa es el reuso del agua? Debes definir claramente qué es lo que quieres preservar. O sea, me explico. ¿Estás hablando de la industria en general de tratamiento de aguas? No sé si tienes la injerencia para afectar todo el sector industrial de tratamiento de agua. Si me estás hablando, si trabajas para una empresa que hace tratamiento de aguas, debes definir cuáles son los pilares importantes para esa estrategia de sostenibilidad. Que la empresa siga existiendo, que el recurso hídrico siga existiendo, que el recurso hídrico pueda estar disponible no solo para la industria, sino también para los campesinos. Y en la medida en que tú logres definir esos pilares, ese algo que tú quieres mantener en el tiempo, puedes entrar a definir tu estrategia. Bueno, dice, las personas se lucran de reciclaje. Si las personas se lucran del reciclaje, ¿por qué las personas de bajos recursos que se esfuerzan a nivel nacional no se lucran de ello? Perdóname, ¿me repites? Si es que la pregunta está extraña. Si las personas se lucran del reciclaje, ¿por qué las personas de bajos recursos que se esfuerzan a nivel nacional no se lucran de ello? Ahí vuelvo y te llamo a ver los valores culturales que nosotros tenemos en Colombia. Desafortunadamente, parte de los problemas que le impidieron a la administración anterior en Bogotá tener un esquema más adecuado de reciclaje son los valores que tienen las personas involucradas en el reciclaje. Son personas que no cumplen horarios, son personas que no cumplen normas, son personas que en cierta proporción están bajo el efecto de las drogas, así que son personas que a la hora de ser productivas no son confiables.
En este momento estoy adelantando un proyecto y hemos estado haciendo encuestas con los recicladores y ellos mismos lo admiten, ese es un problema. Pero el problema no nace en ellos, el problema nace en que ellos fueron criados en una sociedad que los abandonó desde su nacimiento y que les enseñó que no hay para qué comprometerse con nada porque nadie te va a cumplir reglas. Sus papás, que estaban llamados a protegerlos y a educarlos, no cumplieron la regla de cuidarlos y educarlos como debían. Así que es donde debemos empezar a trabajar qué clase de valores tenemos como sociedad. Y sí, tenemos que darnos la pela de incluirlos, que va a ser difícil trabajar con ellos, sí, claro, pero debemos saldar esa deuda que tenemos como sociedad, porque como sociedad le negamos la posibilidad de ser una persona de bien. Hay un libro que se los recomiendo que se llama Desarrollo y Libertad, de Amartya Sen. Y el hombre habla claramente del asunto. Si yo no te educo a ti, ¿cómo puedo pretender que cuando seas adulto seas un adulto responsable? Si te eduqué para que no seas responsable. Así también una deuda con el reciclador, tenemos una deuda con el guerrillero, tenemos una deuda con las personas que tenemos en conflicto. Y debemos trabajar por resarcir esa deuda. Y las empresas estamos en capacidad de dar ese aporte para resarcir esa deuda. Esas son estrategias de sostenibilidad reales a un entorno en el que a nosotros nos toca desarrollarnos y aprender a ser muy productivos, porque sí es posible. Bueno, ingeniera, pues muchísimas gracias por este seminario. Nos fue muy bien en los sondeos, las personas también han agradecido mucho. Algunas preguntas de pronto nos quedaron por responder, entonces pues me comprometo a enviárselas a la ingeniera para que se puedan dar respuestas a las respectivas personas que las hicieron. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Como les digo, la conferencia va a estar disponible, yo creo que la próxima semana en la página del Consejo. También los invito pues para que visiten la página y conozcan los próximos eventos que estaremos realizando respecto a estos temas y formación continua. Entonces, muchísimas gracias a todos y muy buena noche para todos. Ingeniera, muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias al Consejo y muchas gracias a todos por la oportunidad de enseñarles. Muy buena noche para todos entonces. Pues,